Ya, entonces lo que primero vamos a empezar viendo es la heterocedasticidad. La heterocedasticidad es una violación de uno de los requerimientos del MCO que viene a ser la homocedasticidad. Para que el MCO tenga y genere estimadores que sean MELI, es decir, mejores estimadores lineales e insesgados, entonces tiene que cumplirse una condición de que es que la varianza de los errores sea siempre constante o más o menos constante. Cuando no se cumple esto, entonces estamos ante presencia de heterocedasticidad, que es finalmente una de las violaciones, como decíamos, de los requerimientos del MCO. Entonces, cuando tenemos heterocedasticidad, los betas ya no son MELI, siguen siendo lineales, siguen siendo insesgados, sin embargo ya no son los mejores estimadores. ¿Qué significa que no sean mejores estimadores? Es que su varianza ya no es mínima, y es decir, que los estimadores ya no son eficientes. La varianza de los errores, en este caso, cuando es distinta de una constante, entonces pasa a haber heterocedasticidad. Por ejemplo, es en este caso, en donde la varianza de los errores en un comienzo era bastante pequeñita, luego la curva normal ya es más grande, por lo tanto la varianza ya está engrandeciéndose, y finalmente la última parte, en la última parte de la recta, a medida que aumentaron los X, la varianza del error también aumentó junto con los X. Es decir, en este caso estaríamos ante algo así, ante una varianza de este tipo, varianza de los errores dependiendo del X. Entonces, a medida que aumenta el X, dicho de paso, aumenta la varianza de los errores. Pero ¿por qué se produce la heterocedasticidad? Existen tres causas principales que el profesor evalúa. La primera es la coyuntural, y que significa que sea propio del modelo, una heterocedasticidad que se produce por causa, o sea, porque la naturaleza del problema. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del consumo y el ingreso. Vemos que a medida que tenemos un bajo ingreso, entonces el consumo va a estar variando entre datos bastante pequeños. Pero a medida que aumentamos en el X, a medida que aumentamos en el ingreso, vamos a tener personas que pueden vivir bastante austeramente, como personas que estén viviendo con todos los lujos que vienen de su ingreso. Entonces claramente se va a ver algo así como un embudo, y por lo tanto hay heterocedasticidad. La omisión de la variable es otra de las posibles causas para la formación de heterocedasticidad, y esta es, por ejemplo, cuando, no sé, en este modelo solamente modelamos el consumo en base al ingreso y no a datos o variables que también pudiesen influir en el consumo, tales como la religión o el sexo, etc. Y por lo tanto, toda esa omisión de esas variables que sí estarían influyendo en el consumo, estarían influyendo por medio del error. Es decir, pasan a ser parte del error y se van formando figuras en el error, por ejemplo, una figura lineal, una figura parabólica, etcétera, que es finalmente producto de esta omisión de variables. Y finalmente los datos que son promedio también es la tercera y última causa quizás que se encuentra para la formación de heterocedasticidad, y es cuando, por ejemplo, tenemos el consumo nuevamente modelado en base al ingreso, pero nuestros datos son promedios de datos. Por ejemplo, mi primer dato, mi primera observación va a ser el consumo de la primera región de Chile, el ingreso de la primera región de Chile, y por lo tanto va a estar dividido, la sumatoria de los datos va a estar dividido en un N1. Pero en la región 2, en la observación 2, vamos a tener el consumo de la región 2, el ingreso de la región 2, y esta va a estar dividido por N2. Por lo tanto, en cada observación vamos a tener un N diferente, y finalmente la varianza de los errores van a estar siendo dividida constantemente por N sub I, y por lo tanto, como son diferentes estos N sub I, la varianza de los errores también lo va a hacer.